El barrio es mi casa, el barrio es mi familia. El barrio es el lugar en donde yo nací, en donde tuve mi infancia, en donde tuve mis hermanos, en donde me casé, en donde tuve mis hijos y ahora tengo mis nietos, 8 nietos. Porque es vida, el barrio en sí, por todo lo que hay dentro de él, es vida. Si tumban un árbol, nos están quitando algo de espacio que nos sirve a nosotros los humanos. Hay que cuidarlos. No, para mí el barrio es toda una vida, es vida. ¿Por qué? Porque en el barrio existe tradición, existe cultura, existen muchos valores buenos, porque muchas personas malamente que son de la ciudad alta siempre dicen, es que los de barrio. Déjenme decirles que muchas veces los del barrio tenemos más educación que ellos. En el barrio de San Juan de Guadalupe, antes las parteras iban a apoyar a la mamá para el parto, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y ahí en la casa hacían un hoyo en el patio y ponían el ombligo. Entonces aquí el ombligo está enterrado. Y aquí soy, y aquí seré hasta que Dios nos dé licencia. Porque no me voy a ir del barrio, ¿eh? No me voy a ir yo soy barrio. Nostalgia es un dulcísimo recuerdo que brota del olvido como flor, y en un raro perfume de tristeza se hace suspiro, lágrima y amor. Nostalgia de unos ojos tristes que lloraron por mí. La primera lágrima de amor, la primera lágrima de amor. Nostalgia de una boca temblorosa por el beso primero que te di, y que fuera el primero para ti, para mí, para ti. Y ahora que los años han pasado, ya ida la dorada juventud, no más nostalgia queda de tu amor, de mi amor, 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 de tu amor. El barrio, bueno, su definición no es nueva ni tampoco es del virreinato y tampoco es de nuestra cultura nada más. Creo que es de diversas culturas en Europa, en Medio Oriente, en algunas partes de las ciudades antiguas de Egipto o de algunas ciudades como ellas, que existe el barrio, desde Roma incluso, existen esos barrios, ¿no? Es la conformación de espacios que se identifican por la manera como viven sus habitantes, porque hay un elemento que los unifica, que bien puede ser un símbolo
o puede ser un grupo de gente que se dedica al trabajo de algo en especial. La definición puede darse por diversas maneras. En el caso de nuestra ciudad, el barrio pues, fue definido por los grupos étnicos que la habitaron y que le fueron dando un nombre particular. En algunos casos este elemento en común que va construyendo la identidad de la gente en torno a un espacio tiene que ver con algún tipo de mercado, con algún tipo de establecimiento, con algún tipo de dinámica económica que se desarrolla en este lugar en particular, o a veces tiene que ver también con el factor en común, lo que une a la gente, a veces tiene que ver también con los oficios. En fin, o sea, un barrio siempre es esta dinámica social, cultural, que se desarrolla a partir de que hay un elemento que identifica a la gente entre sí, pero también con ese espacio. Yo creo que es uno de los núcleos de población, diría yo, más tradicionales. O sea, un núcleo de población que no solo considera los parentescos, sino familiares o un poco más allá, sino una tradición religiosa, tradición de actividades. Aquí había los oficios tradicionales, entonces la gente se identificaba no solo con su familia, con su entorno, con San Miguelito, el templo, sino con el vecino que a lo mejor era el barbero o la que tenía la tiendita. Me acuerdo de, por ejemplo, una señora que se llamaba Chenta, que vendía gorditas en la esquina, otra que se llamaba Fela, que era la dueña de la tienda de la otra cuadra. Entonces había esa comunidad, ese conocimiento, esa hasta confianza. Pues en aquellos años no hablábamos ni de robos ni de crímenes, se cuidaba la gente entre todos. Entonces sí había un rasgo de comunidad. Yo creo que ante todo un barrio es una comunidad de vecinos y que se apoya en tradiciones y en parentesco. Creo que los barrios han sido muy trascendentes o fueron muy trascendentes desde que se funda la ciudad, porque son elementos que ayudaron mucho a la conformación de la población. Es decir, yo creo que no podríamos entender la ciudad sin sus barrios. Entonces, ahí entre el ingrediente indígena y el ingrediente español, creo que nace lo mexicano. En ese sentido, allí hay una contribución muy importante pues no solo para San Luis Potosí, yo creo que para muchas de las ciudades mexicanas, la integración de esta mezcla entre los dos universos culturales. Bueno, en un principio el territorio de Potosí en sus orígenes era un territorio bastante extenso, habitado por nómadas que vivían en la caza y recolección de frutos silvestres. A la llegada de los españoles en 1592, decidieron agrupar a un primer grupo de habitantes, los originarios huachichiles, y se formó el primer barrio, que fue el de Tlaxcalilla, en 1592. A partir de ahí, en los siguientes años, se fueron conformando los distintos barrios. Cuando llegan los españoles a México y hacen toda su guerra de conquista, conquistan la Ciudad de México y comienzan a expandirse hacia el norte y hacia el sur. Y hacia el norte, lo que va a ser un incentivo importante para ellos es el descubrimiento de minas de oro y de plata. Para el siglo XVI, con una mentalidad mercantilista, la riqueza de una nación se medía en sus caudales de oro y plata, fundamentalmente. A la hora que llegan los tlaxcaltecas, el capitán Miguel Caldera logra que se asienten en lo que actualmente se conoce como la Plaza de los Fundadores en la ciudad de San Luis Potosí. Y en este asiento viven con los huachichiles aproximadamente unos 6 meses, porque este asentamiento es 1591, y en marzo de 1592 se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro. Las minas inmediatamente atrajeron una población muy numerosa de personas, de españoles sobre todo, en busca de vetas que les proporcionaran riqueza. Sin embargo, no se podía hacer un asentamiento en el Cerro de San Pedro porque en el Cerro de San Pedro no había agua. En cambio, en el Valle de San Luis había bastante agua, había agua en abundancia, y decidieron establecerse entonces en el Valle de San Luis. Mucho tiempo antes de que se construyeran las vías del ferrocarril muy cerca de aquí, en estas partes que en algún tiempo fueron las periferias de la ciudad, surgieron también barrios
que se conglomeraron, que se dieron alrededor de las actividades económicas de la minería. Muchos de los que se asentaron en estos lugares trabajaron en las minas de Cerro de San Pedro, y en el tiempo en el que las minas se acabaron, pues entonces esta gente tuvo la necesidad de empezar a dedicarse a otras actividades de la ciudad. Aquí, alrededor de esta plaza, que originalmente era un cuerpo de agua de estos que se encontraban en la parte central del Valle de San Luis Potosí y que dieron origen a la fundación de la ciudad en estos lugares, aquí había lo que originalmente se llamaba La Lagunita. Era precisamente un cuerpo de agua que se caracterizaba por los escurrimientos o por acumular las aguas que venían tanto del río Santiago como de la parte de Reforma, o lo que anteriormente se conocía como La Corriente, y que en algunos de sus precisamente ramales venían a alimentar este tipo de lagunas que había a los alrededores de la Plaza de Fundadores. Esta fue una de las razones por las cuales se decidió hacer precisamente la fundación de la ciudad de San Luis en esta parte del Valle de San Luis, y donde, como les digo, empezaron a surgir barrios como el barrio precisamente que llevó ese nombre, el barrio de La Lagunita, y el barrio de La Perla, que originalmente se encontraba vecino del barrio de La Lagunita, justo aquí donde continúa la calle que hoy se llama todavía Calle de La Perla, y que se vio interrumpida por la construcción de casas y de hoteles que ahora están en los alrededores de esto que ahora conocemos como la Plaza de Garibaldi. Ha cambiado mucho. Antes, en aquellos entonces, le estoy hablando de cuando yo estaba jovencito, no había las jardineras, estaba el pasto muy feo, como siempre hasta ahorita, desgraciadamente, ¿verdad? Y esta fuente o esta pila era una rama de la agua azul que venía de la Cañada del Lobo, que pasaba a alimentar la caja del agua. Aquí atravesaba un tubito que hicieron así con piedra, no tubo, sino un caño, y se llenaba, bueno, se mantenía la pila con agua, y nosotros veníamos y rascábamos, esperábamos a que se llenara la pilita, y con botes, con una taza, llenaban bote y ya iba cargados con el bote. No, pues el barrio es lo más bonito, porque ya casi no hay. Somos uno de los 7 barrios que hay aquí en San Luis Potosí. Somos 7 barrios, ¿verdad? Pero el de San Miguelito es el más tradicional de todos los barrios. Porque por supuesto que hay una canción de... Yo soy de San Luis Potosí. Es mi barrio San Miguelito. 7. Pues sabes que la organización de los barrios era por literal pues la gente que vivía en ellos. Entonces sabes que pues hay un barrio que era de los ricos, hay un barrio que era de los indígenas, pero de ciertos lugares, de otros indígenas que trajeron. Pero sabes escuetamente la historia, no es como que lo llevemos súper, sí, o sea, como que realmente sí piensas en San Luis y piensas en los barrios, pero pues sabes más o menos de qué hemos estado en los barrios. Pero ¿sabes no cuántos hay? Pero yo no lo sé reconocer, de que aquí ya cambié a Guadalupe. A Santiago, a Tlaxcala. Sí. En algún momento en alguna clase nos comentaron que antes el centro de San Luis era el más grande de la República, porque estaba compuesto por lo que ahorita conocemos como el centro y los 7 barrios, pero que por un decreto constitucional, si no mal recuerdo, fue reducido para que no estuviera más grande que el de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos explica que se haya formado esta idea de los 7 barrios, ¿no? Y al empezar entonces a investigar sobre qué era lo que nos explicaba cómo se fue dando esta idea de los 7 barrios, nos fuimos encontrando fuentes, sobre todo de tipo histórico, en donde lo que vemos es que hay referencias a espacios en el mismo centro de la ciudad con el nombre de algún otro tipo de barrio o que fueron nombrados de otra forma muy diferente a estos 7 que conocemos en la capital y que también formaron parte de su historia. Entonces esto nos empezó a dar pistas y nos empezó a dar un poco, nos empezó a alimentar esta inquietud de que podían existir entonces en la historia de la ciudad de más de 400 años de fundación, en realidad muchos más barrios que con el tiempo fueron más bien desapareciendo al ir desapareciendo precisamente los factores identitarios que fueron
el móvil o el motor de la convivencia y de la vida social en esos lugares, ¿no? El trabajo que hemos realizado nosotros durante los últimos 3 años nos ha llevado a revisar distintas fuentes históricas y distintas fuentes también de tipo académico, de carácter científico, elaboradas sobre todo por gente de la Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad del Hábitat. Y a partir de las fuentes que hemos revisado, hemos logrado identificar en estos 3 años 23 barrios en total, incluyendo los 7 que ya conocemos. Y entonces esto quiere decir que tenemos por lo menos 2 veces más, el triple, digamos, de los barrios que nosotros conocemos o que se han convertido, digamos, en la idea esta muy establecida de los 7 barrios. En realidad, hasta este momento hemos identificado por lo menos 23. Pero yo, a partir de este trabajo que hemos realizado, me encuentro con que si tenemos un poco más de tiempo e indagamos en muchas más fuentes que también existen, aunque menos conocidas o que habría que conseguir, estoy seguro que tal vez podríamos identificar por lo menos otros 7 más. En un principio los barrios tenían una vida propia, autónoma, pero comenzó su integración a partir de 1867, cuando se dispuso que pasaran a formar parte del ayuntamiento de la capital. Desde entonces hasta la fecha, pues ya quedaron en un conjunto junto con la ciudad y se han ido, digamos, integrando a ella. Como pueden ver ustedes en este mapa, tenemos que el territorio que abarca o que el polígono que llamamos nosotros, que son lo que marcan las fronteras entre los barrios, aquí los tenemos cada uno de los 7 barrios en un color diferente. Como podemos ver, estamos hablando de grandes extensiones de territorio. Esto nos debe decir algo respecto a la cuestión de los barrios en la historia de San Luis, ya que esta manera de identificar a un barrio con una extensión de territorio tan grande es una idea mucho más moderna, mucho más reciente. En el tiempo de la fundación de la ciudad y todavía hasta el siglo XVIII, los barrios no podían ser con una extensión territorial tan grande como la que vemos en la actualidad. Cuando precisamente entonces realizamos este trabajo de identificación de todos los barrios que han ido desapareciendo, lo tenemos en este otro mapa de acá, lo que vemos es precisamente que estos barrios que han venido siendo devorados por los famosos 7 barrios, se encuentran precisamente en los espacios o en los huecos que van dejando estos polígonos o estos territorios muy bien marcados de los 7 barrios. Es decir, que la idea de que las personas que vivían en un espacio determinado del centro de la ciudad se llamaran a sí mismos gente o se reconocieran a sí mismos como gente de un barrio en particular, era porque tenían una situación de convivencia mucho más íntima, mucho más estrecha. Es decir, esto nos habla de barrios que tenían una extensión territorial mucho más pequeña, en donde la densidad poblacional de estos lugares era mucho más, digamos, concentrada, en donde los barrios que se identificaban en torno a una actividad económica o en torno a algún tipo de lugar o de marca geográfica en el territorio, eran barrios que abarcaban 2 manzanas, 3 manzanas, en donde la gente precisamente le daba todos los días sentido a esa identidad del barrio a partir de la convivencia en este espacio más pequeño. Ahora, derivado de las leyes de reforma, uno de los cambios importantes que hay en la ciudad de San Luis Potosí es que los conjuntos conventuales de San Francisco, San Agustín y el Carmen, el Templo del Carmen, fueron totalmente destrozados. Se abrió la calle de Galeana, entonces se partió completamente la estructura del convento de San Francisco. Se abrió, también se abrió una calle que partió por en medio el convento del Carmen, y el convento de San Agustín se dedicó principalmente a, bueno, parte del convento de San Agustín se dedicó a auspicio de pobres, y con esto pues las órdenes religiosas perdieron mucho de lo
de las propiedades que tenían y de la relevancia que tenían para la ciudad. Tal vez uno de los lugares donde se puede ver más claramente el poder destructivo de la idea de la modernidad, que por supuesto también tenía su lado bueno, o que por supuesto también tenía parte de tenía un discurso que prometía que traería condiciones más favorables, traería, por ejemplo, cuestiones de salud, traería, por ejemplo, cuestiones de bonanza económica, pero tenía también este lado oscuro que era el poder destructivo. En aras de imponer una cuestión más moderna, casi siempre venía de la mano del uso del acero o del uso de las construcciones o de las intervenciones urbanas. Y aquí en el barrio del Montecillo podemos ver claramente este poder destructivo de la modernidad que pues, se materializó en la construcción de una barda que terminó por bloquear absolutamente la entrada original de la iglesia y que pues incluso terminó por partir a la mitad lo que originalmente fue su plaza principal, donde todavía podemos ver en algunos mapas de la época que existía una plaza de toros. Entonces, esta idea de la modernidad es muy peligrosa, es una cuestión que se ha venido desarrollando prácticamente desde épocas de la Ilustración hasta la actualidad y que todavía sigue siendo parte del caballito de batalla con el cual se venden proyectos de intervención urbana, proyectos de desarrollo económico, proyectos de progreso para el país, sin tomar en cuenta que muchas veces esta modernidad, este progreso, estos avances, estas ventajas, digamos, que trae la modernidad, solo benefician principalmente a unos cuantos, dejando, por supuesto, como lo hemos visto en el caso de todos los barrios que han ido desapareciendo, pues en el olvido completamente a los de abajo, a quienes han sido, insisto, la principal fuerza de trabajo sobre la cual se ha construido toda esta riqueza y, por supuesto, que ha hecho materialmente posible la modernidad. Pues de la calzada de Guadalupe, en su momento, pues es una calzada que tiene ya de trazo pues varios cientos de años, pero se prolonga en los años 90 hacia lo que es el centro histórico a través de la calle Zaragoza, y esa calle Zaragoza en su momento de origen fue una calle normal, transitaban recuas, carretas, posteriormente vehículos, pero llegó un momento en cuando se intenta comenzar los proyectos de patrimonialización del centro de San Luis Potosí, que se proyecta a continuar el andador peatonal de la calzada de Guadalupe que lleva del santuario hasta el Jardín Colón, prolongarlo hasta la calle de Hidalgo, que es una calle comercial peatonal de San Luis que tiene muchos años peatonal, y hacer con eso un conector peatonal de 5 kilómetros. El único pedazo que les faltaba era Zaragoza, se decide hacer la peatonalización. Y pues el trabajo que yo realicé es más bien, no tanto la obra en sí, lo que se pudo haber hecho urbanamente o arquitectónicamente, sino las consecuencias sociales de lo que se hizo ahí, que en lo que yo analicé y lo que yo llego a conclusión es que cuando se patrimonializa sin un fundamento social o sin una participación social, pues el riesgo es que la sociabilidad que existe en ese lugar se trastoque, ¿no? Se transforme. La calle Zaragoza en aquel entonces, en los años 90, tenía alrededor de un 60% de habitación vecinal, vecinos. Muchos de ellos todavía tenían sus comercios y habitación. Y hoy en día, pues salvo yo creo que un edificio tiene una vivienda o alguna casa de huéspedes, pero ha desaparecido ese tema vecinal. Entonces se volvió una calle comercial y echó de ahí a sus habitantes. Algunos me tocó entrevistarlos y decían eso, que pues, su casa la tienen ahí, no la han vendido, pero que es imposible vivir. Para ellos les implica incomodidad, les implica mucho ruido, suciedad, inseguridad. Entonces esto conlleva que pues se entrega una calle al peatón, pero ¿cuál peatón? Generalmente al peatón se piensa uno así idílicamente que qué padre caminar las calles peatonales, pero para la gente que vive ahí no es tan simpático que lleguen miles de personas a caminar su calle, ¿no? Para los que viven ahí es el problema. A lo mejor la calle para el peatón turista sí, para el peatón peasante sí, pero para el que vive ahí es un problema. Pero sí tiene aquí pues, casi todas las decisiones que tienen que tomarse son en el ámbito municipal. Pero yo siempre he dicho, o sea, ¿qué quieres que el centro sea?
un centro cultural. Entonces, ¿cómo empiezas a traducir eso en políticas públicas o en decisiones administrativas? Bueno, en el centro histórico, todas las fincas que sean utilizadas con fines culturales. ¿Cuáles son los fines culturales? Pues pueden ser museos, galerías de arte, escuelas de arte, música, canto, lo que quieras, restaurantes, gastronomía, no sé. Todo lo que se dedique a eso se exenta del pago predial. Y lo que no, se le duplica. Entonces el que tenga aquí una oficina que no es de una cuestión cultural, pues tendrá que pensar mejor en irse a otro lado, ¿verdad? Y mejor, si yo tengo una finca aquí, pues pongo algo relacionado, vinculado a los temas culturales y puedes hacer un centro. Ahora, eso sí pelea un poco con una visión donde dices que los centros tienen que ser como colonias y tiene que haber gente que viva ahí, pero hay lugares, muchos lugares en donde, por ejemplo, tienes una zona donde habitan puros músicos o pintores, artistas, los barrios de artistas. ¿Sí me explicó? Eso sería interesante. Nada es estático, todo siempre está en constante transformación. Así como la sociedad se va transformando, también su hábitat se va transformando. Y en ese sentido, pues los barrios han sufrido una transformación importante. De los 7 barrios tradicionales que tenía la ciudad de San Luis Potosí, el de Tequis, quizás es el que ha tenido una modernización muy equilibrada, considerando que si observamos en su espacio, por ejemplo, el diseño de su jardín guarda mucho de los valores para que la gente permanezca en comunidad y viva la plaza, viva el jardín, se vive el entorno. Creo que es una de las caracterizaciones más importantes que tiene el barrio, pero también se le ha integrado nueva vivienda, se han integrado oficinas, se han integrado comercios, se han integrado otro tipo de servicios y lo han hecho de una manera que el barrio sigue conservando parte de la esencia. O sea, vive lo moderno, pero vive también la tradición. Y yo creo que eso es lo que deberíamos buscar en la mayoría de los barrios, porque pues no podemos mantenernos con la forma como se habitaron en otros tiempos, pero sí tenemos que integrarlos a la vida actual. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y creo que en este barrio se ha buscado y se ha logrado parte de ello. Mira, yo creo que hubo una, por llamarle así, una explosión de modernidad en San Luis, por llamarle de alguna manera, que no es modernidad, en realidad es neoliberalismo, donde conseguir una casa de 3x3, ¿sí?, en una zona residencial, más un coche con intereses fáciles de pagar, hizo que la gente se creara este mito de progreso. Es decir, el progreso en México ha estado asociado, y la pobreza ha estado asociado con tener casa o no tenerla, tener coche o no tenerla, tener un deportivo o no tenerla. Se crearon modelos, ¿sí?, como de clase media, baja media, ¿no?, donde se les dice, tú vas a tener tu casa, vas a tener seguridad, vas a tener eso, deja el barrio y vente a estos suburbios, ¿no? Que en realidad vemos que esos suburbios es, como dicen en mi pueblo, puro pájaro en albor, ¿no? ¿Por qué? Porque ni dan lo que ofrecen. O sea, esa idea de seguridad, esa idea de bienestar, esa idea de felicidad, de completud, de la familia mexicana completa, o sea, no. En realidad eso, al ofrecerlo, es porque no lo están dando también. Es una idea falsa. Y eso ha contribuido a que los barrios se deterioren y que los barrios vayan perdiendo interés. Pero también la gente no es pendeja. En un momento dado se dará cuenta de que eso no es la panacea en realidad, que la panacea está en otros lados. Y yo creo que si existiera una panacea es la del buen vivir, el de estar bien, el de estar saludable, el de comer bien, el de estar con tu familia.
Es decir, tener tiempo para estar con tu familia, tener tiempo para salir a platicar con las personas, tener tiempo para ti. Eso es, de cierta manera, progresar y no quedarse en la idea de tener, ganar, para comprar lo que a veces es impagable. Es decir, ¿para qué quieres tener un coche si las distancias que vas a recorrer son más largas que las que antes recorrías? Probablemente en lo nuevo a veces es difícil que se construya la esencia de lo que tienen los barrios. Y ahí yo creo que es donde está un valor agregado que los barrios, en cierta forma, no han perdido. Y que ahorita, si los que estuviésemos interesados en vivir en los barrios lográramos recuperarlos, creo que le sacaríamos muchísimo provecho, porque vivir en un barrio es vivir con tranquilidad, vivir en un barrio es vivir cerca de muchas cosas. Puede uno todavía acceder a muchos lugares utilizando pues, el transporte público, pero también caminando, cosa que al irte alejando a los alrededores de la ciudad, pues tienes que usar o tu propio automóvil o varios modos de transportarte, y pues eso es una diferencia entre vivir muy lejos y vivir adentro de un barrio que está más hacia el centro de la ciudad. Los barrios pues ya se quedaron tan confinados realmente por cuestiones de desarrollo urbano, pues están en una zona donde ya todos los barrios prácticamente pudiéramos decir que son casi el centro. O sea, ya se siente uno cerca del centro, en donde estés, en Barrio Santiago, en las orillas si quieres, pero estás en céntrico, ¿no? Y de hecho, si uno revisa los planos, por ejemplo, de monumentos históricos, o sea, pues sí llegan hasta casi a todas las plazas de los barrios, ¿no? Están de alguna manera integradas a un centro histórico, así. Pero entonces podríamos hablar de dos escenarios, el norte y el sur. El sur sí es un sur que se ha transformado demasiado en la habitabilidad, y el norte todavía conserva mucho de esa vecindad, pero son barrios desatendidos, o sea, no son hechos para el turista, y los barrios de acá sí están restaurados, las calles más o menos en buen estado, buena instalación. Entonces sí es muy contrastante la realidad. O sea, cuando es un barrio que se interviene con un fin de remodelación, pues recibe otro tipo de gente, porque esa gente ya puede pagar, sube la plusvalía de esos barrios, y hay gente que llega pues, para vivir ahí porque es más cómodo, se vuelve un poco más seguro. Pero los barrios que están al norte, que son barrios abandonados, pues son inseguros, la gente solo vive, los vecinos que ya se conocen ahí, y sí, no hay mucha movilidad, pero tampoco hay llegada de nuevas personas. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría vivir en el centro porque siento que da muchas facilidades de moverte ahí dentro y ahí mismo conseguir todo lo que necesitas. Pero yo le vería una limitante o algo que me daría para repensarlo, el hecho de que siento que se ha estado como aislando el centro. Entonces todas las cosas nuevas que se han hecho en esta ciudad o cada vez más trámites o cosas por el estilo tienes que hacerlos en otras partes de la ciudad que están muy alejadas del centro, y que pues, usar el coche para salir del centro pues es un poquito complicado. Y yo creo que también para vivir en el centro hay que considerar que el centro son como dos centros, ¿no? O sea, de un lado está la parte como bonita, restaurada, pues hasta turística, pero que también de repente encuentras casas y encuentras unos apartamentos increíbles. Pero también está esta parte que es como la zona más comercial y hasta cierto punto habitacional, que es la que está muy olvidada, ¿no? Entonces, no es lo mismo de vivir en la parte pues, que le han metido dinero del municipio, a la zona que verdaderamente, pues, no sé, las cercanías, por ejemplo, del mercado, ¿no? Donde hay casas y hay gente que vive, pero no es propiamente, estéticamente no es lo más bonito. Yo soy muy feliz en mi barrio. Yo amo mi barrio como no se imagina. Yo me fui una vez de aquí y me regresé. Dije, aquí no es lo mismo que en mi barrio. Aquí nosotros mismos nos cuidamos con todo el mundo y todos estamos atentos que a fulanita le pasó esto y todos estamos atentos a ver qué se ofrece.
Aunque nos vayamos, yo cuando recién me casé, yo no vivía aquí. Pero venía diario. Aquí está un vecino también y también fue del barrio y aquí sigue y ya es abuelo y a lo mejor sus hijas se van y regresan Y yo mi oficio, mi profesión es ser payaso. Y soy payaso, soy el payaso Zampafollas. No, nunca era payaso hasta que empecé a meterme a un teatro. Es que mi oficio fue carpintero. Empecé a trabajar a los 12 años, en 1968, en una carpintería como ayudante, como barrendero, como traidor. O sea, ve y trae, ve y compra, ve y compra y lleva y trae. En 1976 entré a participar en la Pasión de Jesucristo que se hace aquí en San Juan de Guadalupe. Antes se hacía alrededor del jardín, no había audio. Nos acompañaba una camioneta roja de refresco negro con sus bocinas. Y uno se ponía el micrófono aquí y lo corría para allá con el micrófono y lo para allá y para allá, para allá. Nada más era un solo micrófono. Era un relajo, pero muy bonito. Y ya después ya nos empezaron a prestar madera en la maderería El Pino para hacer el tapanco para la Pasión de Jesucristo ahí en la iglesia, afuera de la iglesia. Y estuve participando como actor. Entonces hubo un concurso de pastorelas. Hicimos una que se llamó A Belén Pastores. Había Polvorín y Zampabollos, el más vivo y el más tonto. Siempre peleando y siempre juntos, haga de cuenta que Viruta y Capulina. Y un viernes ya no iban artistas de aquí, sino artistas de allá. Y yo les decía a las catequistas que yo era artista, que yo era cómico, que yo era persona de risa y bueno, todo. Y me mandaron llamar a trabajar el viernes allá en Primavera Patrocina en Villa de Reyes. Pero le decía yo al presidente, pero yo soy cómico, pero con patiño, con grupo. Porque a la pastorela pues somos 20 personas. No, pues a ver cómo le hace usted, súbase. Y me subí. El problema, el detalle, que se rieron más de lo que yo pensaba, porque me contrataron para 20 minutos y duré 45, porque se me olvidaban. Me aprendí una poesía que se llama Las Abandonadas, que decía: cómo me dan pena las abandonadas, que van por la vida llorando a un cariño, recordando a un hombre y arrastrando a un niño. Como hay quien derribe del árbol la fruta verde y la eche rodando después que la muerde. Pero se me olvidó. Y la volví a repetir, y la volví a repetir, y la volví a repetir 4 veces, pero ya después lo hacía yo con una desesperación y la gente pensaba que era la actuación y se estaba riendo y pues yo feliz. De ahí empecé a ser payaso. De vez en cuando realizo eventos de bailes y así. El señor que viene y toca es un ícono aquí en San Luis también ya. Don Mario Cristian. Dicen es el papá de los pollitos, sí. Ese yo creo es lo máximo de aquí de San Luis el señor. De ahí han salido y que nadie puede, todos van a decir que no. Pero uno como espectador, como del ambiente sonidero, uno sabe que de él han sido todos los sonidos que ahorita están en San Luis Potosí. Pero no creo que sea más importante en la actualidad. De mi época quizás sí, pero todavía había más sonidos antes de que yo fuera sonidero. Para muchos sí conocen dónde nació Kiss, pero no con el nombre de Kiss. Me conoció como el que tocaba aquí enfrente. ¿En esta casa? En esta casa de ahora de Casa del Estudiante, que antes era Junta de Mejoras del barrio de Tlaxcala. Allí era una casa de usos múltiples que se ocupaba todos los domingos para bailes. Entonces lo que se recaudaba se destinaba para mejoras aquí del barrio, mejoras del jardín. Ahí iniciamos nosotros, dimos nuestros primeros pasos como sonidos. Pero todavía no, ni cuándo íbamos a pensar. Ahí lo hacíamos por diversión, por venir a matar el tiempo, por hobby. No les cobraba yo.
Ahí iniciamos. Al transcurso de 2 o 3 años, las autoridades dijeron, ya no, porque hay mucho desorden, ya ve cómo es la política. Entonces, se cerró y ya tuve que sacar mi sonido, ya un sonido de 2 bocinitas chiquititas, pero con ese ya podía tocar yo en las diferentes casas, vecindades, que en ese tiempo tocábamos mucho en las vecindades. Pues a todos San Luis, todos los barrios, sin que se me olvide uno, a todos salimos. Pero sí es necesario para la gente de la tercera edad, es vital. ¿Por qué? Porque es una convivencia donde no cobran, entre comillas. Pero el joven o la persona de la tercera edad no puede ir a bailes públicos por el costo, pero sí sería necesario que se implantara esas buenas costumbres. Aquí son bien bailadores. Es que la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito no sea el edificio que está aquí en la calzada de Guadalupe, sino que sea todo el barrio, es decir, que nosotros interactuemos tanto con los vecinos, con las instituciones que hay en el barrio, como con la iglesia, la Cruz Roja que está aquí muy cerca, los asilos, las escuelas, que todo el barrio sea la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, así como también la gente que quiera o las instituciones que necesiten apoyarse en la Casa de Cultura también puedan hacerlo con toda la libertad, es decir, que la Casa de Cultura pertenezca directamente al barrio y funcionemos así. Trato de mantener la casa en sus funciones, que son poder ofrecer al público en general talleres y eventos culturales. Está abierta para todo el mundo, no es nada más para la gente del barrio. Viene gente de a lo mejor Pozos o a lo mejor Las Lomas, no hay una exclusividad. Por cosas que no sé muy bien, estoy tratando de identificar los talleres o los cursos para niños, por ejemplo. Es poca la asistencia que tengo aquí. No sé si es porque ahora las escuelas les ponen otras clases, tienen que ir a deportes, les dejan más tarea o algo así. Y entonces los niños a veces tienen menos oportunidad de asistir entre semana a
otros cursos o talleres que pues no son más que el beneficio de ellos, ¿verdad? Un grupo de vecinos y su servidora decíamos, bueno, si San Sebastián tiene Casa de la Cultura, que entiendo yo que fue una de las primeras, y San Miguelito, nacieron más o menos en la misma época, ¿por qué Tlaxcala no? Porque si somos el barrio fundador de nuestra ciudad, no contamos con ese beneficio para el servicio de la juventud, de las personas de edad avanzada y de quien nos quiera visitar en esta casa. Fue como nos abocamos a formar el comité para que se forma, para las gestiones, a realizar todo lo necesario para la solicitud de que se nos entregara a Tlaxcala, se nos ayudase con una donación, o no sabíamos cómo, pero la petición se hizo para Casa de Cultura de Tlaxcala. Y me siento muy honrada porque las autoridades en ese tiempo, el señor licenciado Fernando Silva Nieto, nos atendió como no esperábamos. Sí. De artistas de aquí del barrio hay muchísimos. Simplemente tenemos 2 maestros aquí en la casa de barrio que son de aquí del barrio, que es el maestro Edmundo, que es el que imparte piano, y la maestra Juana María Palomino, que es la que nos da pintura en las tardes aquí en el barrio. Hay de todo, hay músicos. Hay un grupo que se llama la Jazz Capri que viven en la calle de aquí atrás. Por lo menos es la casa familiar esa. Hay jóvenes que no tenían nada que ver con el barrio, que de repente se vienen a vivir aquí y ya pasa uno por ahí caminando y oye que están ensayando violín o que hay una batería. Yo el otro día pasé aquí por atrás por 5 de mayo y oí que estaba un grupo de Huapango. Y pensé que había una fiesta y en eso terminaron de ensayar y salieron. En esa casa vive uno de ellos y la usan como para ensayar Huapango. Entonces está lleno de artistas aquí. Siempre he vivido en este barrio muy populoso, muy reconocido, pero nos falta que nos reconozcan por el lado positivo, porque siempre nos dicen que pues es un barrio aguerrido, es un barrio pues muy conflictivo en una palabra, pero si es conflictivo también es por falta de oportunidades que no se nos han dado lo necesario. Nosotros los vecinos nos desanimamos porque vemos colonias de naciente creación y tienen todo el confort de los servicios, agua, luz, pavimento, drenaje, y nosotros aquí tenemos todo anacrónicamente. Desde que se fundó la ciudad, esa calle de Moctezuma no ha tenido ninguna mejora. Pues es que, bueno, en la actualidad San Luis Potosí ahorita está sumido en una ola de delincuencia en su máximo. Bueno, el mayor problema de aquí, de los barrios, es que hasta el momento no se han acabado las pandillas, ¿verdad? Están como controladas, pero no se han acabado. Inclusive, digo, no es por mala fama, los muchachos de allá que viven hacia Villa y Olmedo, hacia las bardas, ellos se vienen acá a hacer sus desmandes, ¿verdad? Acá. Aquí es una cuadra tranquila, pero ya pasan personas con malas ideas y aquí se han suscitado asaltos y varias cosas. Por la drogadicción, por la de todos los barrios. ¿Sí? La drogadicción, ¿qué se puede decir? Ha habido mejoras, claro que sí, pero también hay violencia, ¿verdad? Y antes no había este tipo de violencia, ¿verdad? Ahora la gente pues no es del barrio, desgraciadamente no es del barrio, es gente que viene de otros lugares a crear violencia, ¿verdad? Y como ven que la gente humilde necesita sobrevivir, ellos pues hacen trabajos que no deben.
desgraciadamente, por eso el índice de violencia yo pienso que está repuntando, nos está ganando. ¿Por qué? Porque no hay lugares óptimos para que los muchachos avienten el estrés, y pues aquí en el barrio ya no hay nada. ¿Dónde pueden practicar? Ya no hay. Los muchachos, si tú le preguntas a cualquier muchacho, le va a gustar un deporte. Pues a nosotros también nos llegan esa información, esas estadísticas. Los comerciantes sobre todo nos las manejan mucho. Nos dicen que el entorno urbano más inseguro del Estado, incluso del Estado, es el centro histórico, el perímetro A y B, que porque es la mayor incidencia de delitos por día y por población. Aparentemente no es delito grave, o sea, no es secuestro, no es crimen organizado, sino es delito de asalto en la calle o casas. O sea, no es un delito violento, pero sí que la incidencia es muy alta. Yo supongo que está relacionado con lo que te platicaba, en el sentido de que si no está habitado todo el día el centro, todas las zonas habitacionales o todos los entornos, y es un centro que tiene vida horaria, o sea, vida comercial, pues aquellos momentos en que está cerrado el comercio, no hay servicios, pues son momentos muertos para los entornos. Aquí lo que, por ejemplo, nosotros tenemos tradiciones que no tienen otros barrios, que son únicas de aquí, como es en el carnaval, como es en Semana Santa, como es la fiesta de la iglesia. Aquí no hay ayuda de gobierno municipal ni de gobierno del estado. Aquí todo lo que hacemos lo hacemos los vecinos de nuestro propio bolso. Por ejemplo, ahora que fueron la representación de las 3 caídas y de la última cena, la mayor parte es del bolsillo del mismo barrio. Por ejemplo, nosotros tenemos el hecho de que se llega al carnaval y nadie va a trabajar. Nadie trabaja esos 2 días, martes y miércoles. Nadie trabaja. Todo aquí es fiesta. Aquí en San Luis es el único carnaval que ha seguido participando en año por año. Como de aquí salió el carnaval, bueno, aquí lo trajeron, yo no sé exactamente de dónde lo traían, pero cuando yo empecé a tener uso de razón ya era carnaval. Si es el carnaval lo disfruto brincando, haciendo versos, porque en los carnaval se dicen versos antes de que salga el toro. O sea, es un toro que existe, bueno, que traen los que participan, y una bandera también, que es el caporal, y cantan los que cantan, dicen: y échenme ese toro pinto, hijos de la vaca mora, que lo tengo que torear delante de la señora. Y le torean a la bandera que traen, y entonces ya sale el toro, y los echan otro verso. O sea, hay tantos y tantos versos. Cuando van caminando, llegan a la otra casa, y llegan, dice: cuando llego yo a esta casa, pongo un pie, pongo los dos, y a los señores de casa, buenas tardes, le de Dios. Y échense la otra. Otro de los problemas es que el agua ha dejado de fluir como fluía antes. Ya no tiene la presión que tenía antes. Estoy hablando de 3 años para atrás. Entonces, sí creo que hay un problema de abasto de este líquido, y va a ser uno de los problemas. Pues sí, sufren de agua. Ahorita, inclusive aquí el barrio nunca... los tinacos están muy altos, a 2 pisos, a 3 pisos. Siempre había presión para subir el agua con la presión que bombeaba el Interapas. Pero ahora tenemos que poner un pequeño tinaco abajo en el patio y bombear esa agua, ¿verdad? Que en veces en días se escasea, que porque nos dicen por ahí que están arreglando las bombas, ¿verdad? Pero son mentiras no creíbles. Bueno, históricamente el centro ha tenido 2 formas de abastecerse de agua, que fue por el sistema que se construyó por la calzada y estas fuentes públicas, etcétera, y los pozos que había. Muchas casas del perímetro A todavía conservan pozos. Algunos sirven, otros ya no sirven. Incluso, por ejemplo, el Museo Regional
se suministra de agua de un pozo, no tiene agua potable de la red. Entonces todavía hay edificios que funcionan así. Yo pienso que no, el riesgo no es tanto hoy que si hay poco fluido o se distribuye en la ciudad, más bien ha sido el crecimiento de la ciudad el que ha hecho que el agua que llegaba pues, al centro histórico durante muchos años pues era la suficiente para el centro histórico y quizás sobraba. Hoy con los otros desarrollos pues se tiene que repartir más. San Luis, aunque sea un desierto, aquí hubo mucha agua, ¿sí? No hay árboles casi, ¿sí? Crear una cultura de las azoteas verdes realmente ayudaría mucho. Ayudaría mucho no nada más a que pudiera haber un acercamiento con la forma de crecer de los vegetales, sino ayudaría mucho a entender que nosotros vivimos y seguimos viviendo por los alimentos que se siembran, quién sabe en dónde, tal vez en China, para que nosotros comamos. Nosotros lo que necesitamos es ver esos procesos, estar en contacto con esos procesos y comer también mucho más sano. Mi más grande anhelo es hacer un invernadero para criar lechugas y verduras, porque yo pienso que a causa de que se riegan con aguas negras todas estas verduras que consumimos aquí en el centro del estado, de aquí de San Luis Potosí, de la ciudad, hay tantas enfermedades que están generando por aguas contaminadas con químicos, con sangre del Hospital Central, con tantas cosas de autolavados, de todo eso. Entonces yo ando promoviendo junto con otras personas, somos 5 personas los que andamos promoviendo esto, para sembrar huertos y hacerlos cambiar, hacer un trueque como le hacían nuestros antepasados, los indios, o sea que cambiaban, que se tenía maíz, pues el otro frijol, el otro elotes, así, ¿verdad? Esa es la idea de hacer estos invernaderos. De ahí en fuera, bueno, hay un montón de historias de vida que hay que rescatar. Creo que hay que dar a conocer a la gente su propio barrio, ¿no? Que se sienta orgullosa del barrio, que no crea que el hecho de vivir en una casa de barrio es vivir fuera de la moda, ¿no? Sino que se sienta orgulloso de que vive en una casa única. O sea, las casas de los barrios son únicas en el mundo. Ese tipo de arquitectura que hay en los barrios son únicos en el mundo. Y la gente lo está destruyendo, y me parece que lo destruye por una idea de progreso, una idea de salir del barrio, ¿no? De ver el barrio como si fuera lo viejo, lo antiguo. Hay que revertir esa idea y que la gente se sienta orgullosa de esto. Es un riesgo que sucede, no solo aquí, en cualquier lugar, porque como volvemos a repetir, hay muchas fuerzas que actúan en la ciudad, y una de ellas es esa, los intereses que hay para recuperar grandes áreas en zonas estratégicas. Y por qué no decirlo, pues los barrios quedaron estratégicamente ya ubicados. Desde ahorita, en este momento, los barrios están ubicados estratégicamente en la ciudad. Claro, pero digo, yo no me atrevería a dar una opinión tan concreta de algo si no es ver en la experiencia qué es lo que realmente, no, porque también hay cosas buenas. A lo mejor algunas de esas inversiones ayudan a la vida de allí, ¿por qué no? Digo, no hay que negarnos a ello. Creo que sí es importante meterse al problema de los barrios, no verlos externamente, analizar muchas cosas. Y a lo mejor ahorita en las instituciones de investigación hay grupos que trabajan de forma interdisciplinaria. ¿Por qué no hacerlo así? Para ver diferentes puntos de vista. ¿Y por qué no invitar a los dirigentes, a los políticos? Yo esperaría un cambio de mi barrio, que mi barrio fuera lo que fue. Un barrio trabajador. Un barrio de hombres que trabajaban desde la mañana hasta en la tarde y que mantenían a sus familias como pudieran. Tenían 10, 12 hijos, 13, 14, 15. Y ellos sabían cómo mantenían a sus hijos.
pero todos trabajaban. De aquí salieron grandes profesionistas, grandes hombres de negocios, pero nos abandonan el barrio. Yo lo que les digo, no se vayan, ayúdenos a levantar el barrio. El barrio no nos hace a nosotros, nosotros con nuestra conducta, con nuestro ser y hacer, hacemos esto. De aquel inmenso amor ya nada queda, de aquellas llamaradas de pasión, solo una gran tristeza hay en mi vida y un puño de ceniza dentro del corazón. Pregunto yo a la vida, ¿qué me hiciste tú? Que queriéndote tanto te he olvidado yo. ¿Qué hicimos de la flama que incendió el amor que ya solo llevamos adentro de las almas? Cenizas de ilusión. Pregunto yo a la vida, ¿qué me hiciste tú? Que queriéndote tanto te he olvidado yo. ¿Qué hicimos de la flama que incendió el amor que ya solo llevamos adentro de las almas? Cenizas de ilusión. Entristecen las almas, los adioses. Pañuelo blanco que separa un alma. Yo no sé si este adiós tenga regreso o si todo se acabe con un beso. Tú ya te vas, no sé por qué camino, y solo seguiré yo mi destino. Pero por donde vayan las huellas de tus pasos, buscaré el tibio armiño de tus brazos. Buscaré el tibio armiño de tus brazos.